Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura les va a encantar. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de las series turcas, ese universo de pasión, drama y romance que nos tiene a todos enganchados. Y por supuesto vamos a centrarnos en una historia que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar y que aún hoy sigue generando conversación. La inolvidable Erkenci Kuş, o pájaro soñador, y su química inigualable. Preparen sus pañuelos porque vamos a revivir momentos inolvidables. Sé que muchos de ustedes ya son expertos en este tema, pero para los que recién se suman a esta aventura, permítanme presentarles a los protagonistas de nuestra historia, Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que juntos evocan emociones fuertes y recuerdos imborrables para los seguidores de Erkenci Kuş. Y sí, no me refiero solo a la serie en sí, sino a la magia que existía entre ellos, la conexión que traspasaba la pantalla y que en su momento nos hizo creer en cuentos de hadas modernos. Una conexión que muchos fans, y hasta la prensa, especulaban que podría haber traspasado también la vida real. Pero hoy no vamos a hablar solo de la serie en general, sino de un momento específico, un instante que para muchos define la intensidad de su relación en pantalla. Un momento marcado por una frase romántica, dulce, pero a la vez poderosa, que según cuentan, dejó sin aliento a nuestro querido Can Yaman. ¿Quieren saber cuál fue? Pues quédense conmigo porque les aseguro que se van a emocionar. Y créanme, no exagero cuando digo que esta frase es una de esas que se quedan grabadas en la memoria, como un eco de la emoción vivida. Para entender la importancia de esa frase, tenemos que retroceder un poco y sumergirnos en el contexto de Erkenci Kuş. La serie, como muchos saben, es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora e inocente interpretada por Demet Özdemir, y Can, un fotógrafo aventurero, libre y un tanto rebelde interpretado por Can Yaman. La trama se centra en un juego de secretos, malentendidos y sobre todo, en el desarrollo de un amor que nace de forma inesperada y que enfrenta múltiples obstáculos. Es una historia que, como toda buena telenovela turca, nos mantiene al borde del asiento, con giros inesperados y personajes entrañables. Sanem, con su espíritu libre y su imaginación desbordante, se enamora de Can, un hombre que encarna la libertad y la aventura. Can, por su parte, se siente atraído por la dulzura y la autenticidad de Sanem. A medida que la historia avanza, su relación se va fortaleciendo, a pesar de los obstáculos que se interponen en su camino. La serie nos muestra cómo dos personas, con personalidades diferentes, pueden encontrar el amor verdadero y luchar por él, contra viento y marea. Desde el principio, la química entre Demet y Can era palpable. Se notaba en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que interactuaban. Era una conexión que trascendía la actuación, una chispa que encendía la pantalla y que cautivaba a la audiencia. Los fans se enamoraron de la pareja, del romance, de la ternura que se respiraba en cada escena. Muchos creían, y aún creen, que esa química era algo más que actuación. Las entrevistas, las fotos y los vídeos detrás de cámaras alimentaban esa ilusión, esa esperanza de que el amor de ficción se convirtiera en realidad. La serie, por supuesto, está llena de momentos románticos, besos bajo la lluvia, paseos en barco, conversaciones a la luz de la luna, escenas llenas de complicidad y ternura. Cada episodio era una nueva dosis de romance, un nuevo motivo para suspirar y creer en el amor. Pero como en toda gran historia de amor, hay momentos que destacan por encima de los demás. Y hay una frase que por alguna razón, resonó de forma especial en el corazón de Can Yaman. Una frase que, según se comenta, lo impactó tanto que en ese momento se quedó sin palabras. Un silencio que decía más que 1000 palabras. Ahora bien, ¿cuál es esa frase mágica? Aquí viene la parte emocionante. La frase pronunciada por Sanem a Can es una declaración de amor, pero no de la forma tradicional. No es un simple te amo. Es algo mucho más profundo, más sutil, más poético. Es una frase que encapsula la esencia del amor verdadero, la aceptación incondicional, la lealtad, la conexión que trasciende la distancia y el tiempo. La frase es, siempre te amaré incluso si no estás aquí. Imaginen la escena. La tensión en el aire, la incertidumbre en sus miradas, la vulnerabilidad a flor de piel. Sanem con sus ojos llenos de lágrimas, su voz temblorosa, confesando su amor incondicional a Can. Un amor que trasciende la presencia física, que va más allá de cualquier obstáculo. Un amor que, incluso en la ausencia, permanece intacto.
Un amor que es eterno, que no conoce límites ni fronteras. Un amor que es puro, sincero y verdadero. ¿Por qué esta frase fue tan impactante? Bueno, creo que hay varias razones. Primero, por la forma en que se pronuncia. Demet, como siempre, supo transmitir la emoción, la vulnerabilidad y la fuerza de Sanem en ese momento. Con su mirada, sus gestos y su voz, Demet logró que la frase resonara en el corazón de todos los que la veían. Logró que la audiencia sintiera la misma emoción, la misma intensidad, el mismo amor que sentía Sanem. Su interpretación fue impecable, una lección de cómo transmitir emociones a través de la actuación. Segundo, por el contexto en el que se pronuncia. La frase llega en un momento crucial de la serie, cuando la relación entre Sanem y Khan está en su punto más álgido. Hay tensiones, malentendidos, secretos que amenazan con separarlos. Pero a pesar de todo, hay una conexión inquebrantable, un amor que resiste las adversidades. La frase es una declaración de fe en su amor, a pesar de las dificultades. Es una promesa de amor eterno, un compromiso que va más allá de las circunstancias. Y tercero, por el impacto que tuvo en Khan. Los rumores dicen que al escuchar esas palabras, Khan Yaman se quedó sin palabras, con la respiración entrecortada. Y sinceramente no me extraña. La frase es tan poderosa que incluso ahora, al recordarla, siento un escalofrío. Es una frase que te llega al alma, que te hace reflexionar sobre el amor y la importancia de expresarlo. Es una frase que te invita a creer en el amor verdadero. ¿Pero por qué esta frase habría sido tan importante para Khan Yaman? No podemos saberlo con certeza, por supuesto, ya que no somos él. Pero podemos especular. Tal vez la frase resonó con sus propios sentimientos. Tal vez en ese momento se sintió identificado con la pureza y la entrega de Sanem. Tal vez simplemente le conmovió la belleza de la declaración. Tal vez la frase tocó una fibra sensible en su corazón, recordándole la importancia del amor incondicional y la conexión profunda que puede existir entre dos personas. Lo cierto es que independientemente de la razón, la frase dejó una huella imborrable en la serie, en los fans y al parecer, también en Khan Yaman. Y es que ¿quién no se sentiría conmovido por una declaración de amor tan profunda y sincera? ¿Quién no soñaría con escuchar esas palabras? Es una frase que trasciende la ficción, que se convierte en un símbolo del amor verdadero. Y no olvidemos que después de esta frase, la relación entre Sanem y Khan se fortalece aún más. Superan sus diferencias, se apoyan mutuamente y luchan por su amor. La frase se convierte en un símbolo de su unión, de su compromiso, de su fe en el otro. Es un recordatorio de que a pesar de las dificultades, el amor verdadero siempre prevalece. Es un faro que ilumina el camino, que les guía hacia la felicidad. A lo largo de la serie vemos cómo Sanem y Khan enfrentan desafíos, superan obstáculos y se fortalecen como pareja. Su amor, que comenzó de manera inesperada, se convierte en algo duradero y profundo. Aprenden a conocerse, a respetarse y a amarse incondicionalmente. Y en cada momento la frase «siempre te amaré, incluso si no estás aquí» resuena en el aire, recordándonos la fuerza de su amor. Es una frase que nos recuerda que el amor verdadero es incondicional, que no conoce límites ni fronteras. Además, la frase ha trascendido la ficción. Los fans de la serie y los fans de la pareja han adoptado la frase como un mantra, como un símbolo de su amor y admiración por Demet y Khan. La frase se ha compartido en redes sociales, en foros, en comentarios, en todas partes. Se ha convertido en un recuerdo de la conexión especial que existió entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Es una frase que une a los fans, que les recuerda la magia de la serie y la emoción que sintieron al verla. Esta frase también es un recordatorio de la importancia de expresar nuestros sentimientos. Muchas veces nos da miedo decir te amo, nos da miedo ser vulnerables, pero la frase de Sanem nos enseña que la honestidad, la sinceridad y la entrega son fundamentales para construir relaciones duraderas. Nos enseña que el amor verdadero requiere valentía, que requiere ser honestos con nuestros sentimientos y expresarlos sin miedo. Nos enseña que el amor verdadero es un regalo, que debemos valorar y cuidar. La frase «siempre te amaré incluso si no estás aquí» es más que una simple declaración de amor. Es un símbolo de esperanza, de fe en el amor, de la capacidad humana para amar incondicionalmente. Es una frase que nos recuerda que el amor verdadero es eterno, que trasciende el tiempo y el espacio, y que siempre estará presente incluso en la ausencia. Es una frase que nos invita a creer en el amor,
a buscarlo y a valorarlo. Si eres un apasionado de las series turcas, si te gusta el romance y si crees en el amor, te invito a que vuelvas a ver la escena, a que te dejes llevar por la emoción. Revive el momento, siente la magia, déjate envolver por la frase. Porque, créeme, la frase siempre te amaré incluso si no estás aquí, es una de esas frases que te llegan al alma. Es una frase que te hace suspirar, que te hace creer en el amor verdadero, que te hace sentir vivo. La frase también es un reflejo de la cultura turca, donde el amor y la familia son valores fundamentales. Las series turcas en general suelen explorar estos temas, mostrando la importancia de los lazos familiares y románticos. Erkenci en particular destaca por su representación del amor apasionado, romántico y a la vez enfrentado a obstáculos. La serie nos muestra que el amor verdadero no es fácil, pero que vale la pena luchar por él. La química entre Demet y Can, la belleza de las locaciones, la música, la fotografía, todo contribuye a crear una atmósfera mágica que nos transporta al mundo de Erkenci. La serie es un deleite para los sentidos, una experiencia que nos hace sentir felices, tristes, emocionados. Es una montaña rusa de emociones que nos mantiene enganchados desde el primer episodio hasta el último. La frase siempre te amaré incluso si no estás aquí, es un regalo para los fans de la serie. Es un recuerdo imborrable de la conexión especial que existió entre Sanem y Can, y entre Demet y Can. Es una frase que nos recuerda la magia de la serie, la emoción que sentimos al verla, y la importancia de creer en el amor. Es una frase que nos invita a reflexionar sobre el amor verdadero, a buscarlo y a valorarlo. En el mundo de las series turcas hay muchas frases memorables, muchos momentos románticos, pero la frase de Sanem Akan en Erkenci es, sin duda, una de las más icónicas. Es una frase que ha trascendido la pantalla, que se ha convertido en un símbolo del amor verdadero. Es una frase que nos recuerda la importancia de expresar nuestros sentimientos, de ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Es una frase que nos invita a creer en el amor, a buscarlo y a valorarlo. Y ahora, queridos amigos, hemos llegado al final de este emocionante recorrido por el mundo de Erkenci. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el universo de la serie y sobre todo, por la frase que dejó sin aliento a Can Yaman. Espero que hayan revivido la emoción, que hayan sentido la magia, y que hayan recordado la importancia de creer en el amor verdadero. Recuerden, la frase siempre te amaré incluso si no estás aquí, es un tesoro que debemos guardar en nuestro corazón. Es un recordatorio de que el amor verdadero existe, que es posible, y que vale la pena luchar por él. Es una frase que nos invita a ser valientes, a expresar nuestros sentimientos, y a creer en la magia del amor. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre series turcas, romance y mucho más. Los espero en los comentarios. Cuéntenme qué les pareció la frase, qué otros momentos románticos de Erkenci recuerdan y si tienen alguna otra pregunta o sugerencia, no duden en dejarla en la sección de comentarios. Me encantará leerlos. Y ahora, para finalizar este análisis profundo sobre la frase que enamoró a Can Yaman y a millones de espectadores, quiero agregar un toque personal. Como seguidora de las series turcas y fanática del romance, confieso que Erkenci y la frase siempre te amaré, incluso si no estás aquí, también me tocaron el corazón. La actuación de Demet y Can fue tan auténtica, tan llena de pasión, que me hicieron creer en el amor verdadero. La serie me enseñó que el amor no es perfecto, que tiene sus altibajos, pero que al final, siempre vale la pena luchar por él. La frase en particular me hizo reflexionar sobre la importancia de la entrega incondicional en una relación. Me hizo entender que el amor verdadero no se basa en la posesión, sino en la libertad de amar y ser amado sin límites. Hasta la próxima y que viva el amor. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Y recuerden, siempre te amaré incluso si no estás aquí. Hasta la próxima.